Chiloé. Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mares seré. Bien, a esta hora nos encontramos en el Museo de Castro, fíjese. Vamos a dialogar un poquito con quién es el director, conocido profesor, escritor, historiador, perdón. Bueno, y nos ha recibido hoy día acá para dialogar un poquito de una fecha muy importante. Se trata de don Felipe Montiel. ¿Cómo está, don Felipe? Bien, muchas gracias por la visita. Don Primero Felipe, que todo. No, todo lo contrario, gracias a usted por recibirnos acá, ¿no? Don Felipe, hay una fecha importantísima a nosotros acá en Chiloé. Cuéntenos un poquito de esto. Conmemora un aniversario más de la incorporación de Magallanes, es decir, la toma de posesión del estrecho Magallanes, hecho por la goleta de guerra Ancud del año 1843. Un 21 de septiembre, después de un largo viaje en pleno invierno, un viaje muy azaroso, lleno de problemas, ¿cierto? La goleta Ancud llega a Magallanes e incorpora una tremenda cantidad de territorio inmenso, ¿cierto? Para el territorio nacional. Una gesta gloriosa de los chilotes, donde no se disparó ningún tiro, no hubo ningún muerto, una gesta pacífica, ¿no es cierto?, que recordamos nosotros, digamos, con mucha pasión. Contarle un poco a la gente que esto comienza, yo diría, en la época de O'Higgins, digamos, estamos hablando, ¿no es cierto?, cuando O'Higgins se encontraba en el exilio en Lima. Se señala que O'Higgins habría pronunciado las palabras Magallanes en alusión a que había que incorporar el estrecho. No olvidemos, cierto, que en aquella época todos los barcos, las grandes expediciones pasaban por Magallanes y por Cabo de Hornos, así que era un lugar, paso obligado, que unía el Atlántico con el Pacífico, con estos dos océanos, así que era importante el estrecho desde el punto de vista geopolítico. Por lo tanto, el gobierno de Bulnes, del presidente Bulnes, Manuel Bulnes ordena, ¿no es cierto?, que se construya una goleta, y se lo solicita al intendente de Chiloé, que se llamaba Domingo Espiñeira Riesco. A él le solicita que se construya una goleta en Ancud, hecha por carpinteros de la zona, con maderas locales, con gente que trabajara en eso, y el intendente le encomienda al capitán de puerto de Ancud, que se llamaba Juan Williams Wilson. En otras partes aparece como Juan Guillermo, porque después los baños extranjeros se ordenó, digamos, castellanizarlo. Por lo tanto, en algunas partes lo encontramos como Juan Guillermos, pero en el fondo es Juan Williams, el mismo. Bueno, este trabajo, que duró varios meses, terminó con la construcción de una goleta, que era una goleta de 15 metros, .84 centímetros, que tenía una manga de 3 metros 80, era bastante delgada y pequeña, ¿no? Era como una cáscara de nuez, prácticamente, y allí, ¿cierto?, se embarcan 23 tripulantes, entre esos las únicas dos mujeres, Venancia Algueta e Ignacia Leiva, que eran esposas de dos marineros de Ancud. Bueno, y el capitán Juan William, Jorge Mabón, el piloto segundo, y después, ¿cierto?, bueno, este viaje comienza un 22 de mayo, una fecha que se relaciona mucho con el terremoto del 60. Correcto. Bueno, el mismo día, un 22 de mayo, pero del año 1843, la goleta Ancud zarpa del puerto de Ancud. La gente lo despide con pañuelos, con vítores, qué sé yo, y permanece un tiempo a la cuadra de Valcacura, no había viento, y después inicia su viaje hacia el sur. Lo primero que hace es pasar a recalar en puerto de Curaco de Vélez. ¿Por qué Curaco de Vélez? Porque, bueno, era muy importante, porque allí se encontraba una persona que fue vital en este viaje, que se llamaba Carlos Miller. Carlos Miller era un lobero, un viejo lobero que conocía la zona de las Huaytecas, como la palma de la mano, y como en aquella época no habían mapas prácticamente, el viaje era como a la que te criaste, nos vamos para el sur nomás y vamos a ver cómo nos va. Carlos Miller era fundamental, así que recogen a Miller, se embarca por un par de pesos. Iba también en la embarcación Bernardo Filippi, un naturalista prusiano al servicio de Chile, y además pasan luego a la isla de Lemuy y a la Quehue y Lemuy. En la zona, el curita del lugar, el que atendía estas islas, se llamaba Alejandro Branche. Él le regala 2 corderos y unas tablas a la goleta Ancud. Tablas que serían vitales después, no solamente para construir el fuerte Bulnes, que se hace después, sino que para arreglar la embarcación, porque, bueno, cruzaron el Golfo de Corcovado, no exento de inconvenientes, navegan por las Huaytecas hacia el sur, llegan a la zona de Puerto Americano, estamos casi a la entrada del estrecho, a la entrada del Golfo de Pena, y deciden cruzar el Golfo de Pena.
Y ahí empiezan los problemas. Estamos hablando en pleno invierno, cuando van en plena travesía del Golfo, con una tremenda marejada más gruesa, tremendamente fuerte. Una de las olas rompe un par de tablas, la nave comienza a filtrar agua bajo la cubierta y se rompe el macho del timón, es decir, la pieza de fierro que une el timón, y por lo tanto con esa cuestión quedó sin gobierno la nave, era muy peligroso, a punto de hundirse. El capitán William ordena a la tripulación hacer una maniobra muy complicada, que es regresar, dar vuelta, una vuelta como en U, y volver nuevamente a guarecerse, y después de muchos inconvenientes, a punto de hundirse en varias oportunidades, logran llegar a un sector cercano a Puerto Americano, y después a Puerto Americano, que es un lugar que está donde ellos se guarecieron y que estaba, digamos, antes de llegar al Golfo de Penas. Ahí comienzan las conversaciones, a dialogar, ¿cierto? Los tripulantes, los oficiales de la goleta, Juan William. Bueno, recordemos igual que iba el hijo de Juan William, que tenía 15 años, Horacio William. Comienzan a dialogar y se ponen de acuerdo, Filippi, Carlos Miller y Juan William, y le dicen a Juan William, le dice a Filippi y a Carlos Miller: mire, ustedes tienen que regresar a Chiloé, no tenemos otra alternativa. Y hacen un viaje a remo en una chalupa de 7 metros y viajan 300 kilómetros a remo, desde Puerto Americano hasta Dalcahue. De ahí, ¿cierto?, llegan a Dalcahue, después de muchas peripecias, 5 marineros, Carlos Miller y Filippi, Bernardo Filippi. Y luego se van a caballo a Ancú a buscar las piezas, hablar con el intendente, cuentan lo que le pasó, en qué lugar estaban acampando, se le entregan las piezas nuevas de reparación de la nave y comienza el viaje nuevamente hacia el sur. 300 kilómetros más de vuelta, a remo otra vez hasta Puerto Americano, y ahí inician la segunda etapa del viaje. Logran cruzar el Golfo de Penas, no exento también de problemas, y un día 21 de septiembre llegan, ¿no es cierto?, a la zona del estrecho, Punta Santa Ana, donde antes había fracasado la expedición de los españoles como Sarmiento de Gamboa. Llegan los chilotes, se instalan allí, toman posesión del estrecho, ¿no es cierto?, de Magallanes, y se funda el Fuerte Bulnes. Y de allí en adelante comienza una historia totalmente distinta para nosotros. Yo siempre digo que Chiloé tiene dos momentos en su historia: la anexión, que es un momento brutal para Chiloé, brutal, pero otro día lo conversaremos, por todo lo que significó para Chiloé, que no es menor, y este momento de la hazaña de Goleta Ancú, porque a partir de allí comenzaron a viajar sistemáticamente los contingentes de Chilote y de Magallanes a poblar una región, y fue una tremenda migración, la más grande que ha existido en la historia de este país, la migración chilota a Magallanes, y la incorporación de los territorios de Magallanes, la fundación de Punta Arenas en 1848, y de allí otros pueblos que se van fundando, Puerto Natales y otros más, en el sur de Chile y también en la Patagonia Argentina. Entonces ahí comienza un momento tremendo, porque comienzan los viajes permanentes de los chilotes a partir de 1867, cuando Óscar Vialtoro, que era gobernador de Magallanes, ordena que viajen colonos chilotes. Y de allí cambió la historia completamente, porque Chiloé fue llegando a la zona con su gente, que era mano de obra. Entonces, en una zona en que no había nada, la mano de obra era vital. Si bien es cierto, yo comparto que muchos suizos, muchos croatas, franceses llegaron a la zona, trajeron capitales y fueron un elemento importante en el desarrollo de la Patagonia. También lo fue la mano de obra, porque con capital, pero sin mano de obra, no construye una casa, no construye una iglesia, no haga absolutamente nada. Entonces, la labor del chilote, que el migrante era gente humilde, gente muy pobre, muchos no sabían leer ni escribir, pero con sus manos fueron construyendo toda la Patagonia, y esa es la gesta que nosotros tenemos que conmemorar. O sea, se incorporó toda una región de Magallanes al Estado chileno sin disparar un tiro, en forma pacífica, y lo hizo gente de Chiloé, con un tremendo esfuerzo y una tremenda epopeya, que es el viaje de esta goleta de guerra, que de guerra tenía muy poco, un par de cañones con suerte y nada más. Esa es la historia. Hoy yo veo a mi isla sufriendo por la mano certera y cruel, devastando los bosques chilhueños, desafiando a su pueblo también. El alerce que fue nuestros signos, los mañíos y preces de Pú, solo quedan de ellos recuerdos. ¿Qué respuesta me puedes dar tú? A los hombres de poca
una réplica Hay una réplica en Ancud, sí, que está en el Museo de Ancud, una bonita réplica, que representa un poco lo que es la goleta Ancud, el tamaño, el porte, ¿no es cierto?, las dimensiones de esta nave que, como te digo, tenía 15 metros 80 de eslora y 3.80 metros de manga ancho de la goleta Ancud. Así que, bueno, es un gesto importante, lamentablemente todavía poco reconocido. El año pasado el Estado de Chile recién intentó hacer un feriado. Yo lo dije en varias oportunidades, ojalá que no sea por una vez. Parece que fui pitonizo o adivino, porque al final fue por una vez. Espero que esto alguna vez sea feriado, aunque sea regional. Este es un país que ha reconocido muy poco la obra de los chilotes. Fíjate que es tanto así que se demoraron 173 años en construir un monumento a la goleta Ancud en Punta Arenas. Qué curioso. Pero si tú vas, por ejemplo, al Museo Salesiano en Ancud, en Punta Arenas, te encuentran que lo único que está referido a los chilotes es una vitrina donde hay una réplica de la goleta pequeña, un almud, un uso y una tortera. Entonces, frente a esa realidad, tú te das cuenta, ¿cierto?, de que siempre había una mirada siempre muy nociva con el chilote. Primero porque fue mano de obra, gente humilde. Pero nosotros, en el transcurso del tiempo, hemos tratado de que eso no sea así y que la gente valore su patrimonio, valore su cultura y valore su isla. Por mucho tiempo la gente que vivía en la zona a veces negaba su condición de inmigrante. Incluso negaba de dónde era. No quería decir que era de Chiloé. No quería decir que era de Rilán, que era de Curaco de Vélez, que era de San Juan, que era de Chuye, que de La Planchada, que era de Quellón, de Castro, de Ancud. No, negaba. Decía que era de Puerto Montt, de Osorno, de otras partes. Por la misma condición de inmigrante y porque de repente igual eran maltratados. Y así están los libros escritos donde se habla de los prohombres de la Patagonia, los grandes hombres, donde el chilote no está. Donde se habla, por ejemplo, de la huelga del 21, cuando tú ves los libros referidos a la huelga, hablan muy mal del chilote. ¿Pero por qué? Porque era un hombre trabajador, un hombre humilde, que con las manos fue construyendo una historia tan importante. Y por eso que nosotros, como hijos de muchas personas que fueron inmigrantes, donde nuestros abuelos fueron inmigrantes, igual a la Patagonia, iban y volvían a trabajar en comparsas, en la esquila, ¿no es cierto?, en las estancias ganaderas que surgieron por toda la zona, tenemos el deber moral de preservar esta historia para las futuras generaciones. Fue una epopeya, una gesta, y Chiloé siempre debe recordarlo. Nosotros hemos estado en los grandes momentos de la historia de este país, en todas partes. Siempre está el chilote. En esta incorporación, mira, el otro día conversaba con unos amigos, conversábamos el tema de la guerra del Pacífico. Yo le decía, mira, en la Esmeralda había chilotes. De Castro, Calafate II, la Esmeralda, José María Márquez, muerto en combate. Por ejemplo. No hay ni una calle que lleve su nombre. Somos poco dados a recordar las cosas, pero tenemos el deber moral, los hijos de esta tierra, de hacer un homenaje, aunque sea pequeño, que nos acordemos nosotros, con los tripulantes del Ancud, pero con la gesta de nuestros coterráneos. Por eso nosotros, a través del Centro de Estudio del Patrimonio, que está en Castro, hemos querido hacer una jornada de diálogo, de conversación un poco sobre la goleta de guerra Ancud, que lo va a hacer el profesor José Ulloa Cortés, y hacemos una especie de minga junto con la municipalidad que nos entrega algunos recursos, el Museo Municipal, la Biblioteca Pública, el Departamento de Cultura. Siempre estamos haciendo algo y esperamos que estas cosas repetirlas en el tiempo, porque es una gesta que no se debe olvidar. Me encantaría, y lo digo responsablemente, que esto esté algún día en todos los colegios, que hoy día las escuelas se pudiera conversar sobre esta gesta tan heroica de los chilotes en la Patagonia y sobre todo del viaje de la goleta de guerra Ancud. Y bueno, esperemos que algún día esto sea una realidad, que tengamos una asignatura de patrimonio, que podamos disfrutar con los niños de nuestras propias historias, que son las que tienen mayor validez al final, porque son las historias nuestras, que nacen del corazón de la gente de Chiloé. Así como usted dice, la historia, por supuesto, todo esto es historia, pero cómo y se ha ido reconstruyendo ahora, cómo lo enfoca el chilote común y corriente, el chilote... Yo no lo sé, no sé si todos los chilotes conocerán este tema. Yo creo que no mucha gente se interesa por esto, porque tampoco nunca se le ha enseñado, claro, porque tampoco está en la escuela, entonces no podemos pedirle más. Se entera de repente por los medios, por la radio, por qué sé yo, pero en la escuela es un tema que prácticamente se pasa muy poco. Yo te digo, somos muy poco dados a reconocer nuestra propia historia, entonces hay mucho trabajo que hacer allí.
los magallánicos nos han dado muestras distintas a nosotros. Ellos conmemoran en la llegada de la goleta Ancú, hacen un acto muy importante en Punta Arenas. Bueno, esperemos nosotros empecemos a replicar igual y darle la importancia que se merece. Yo pregunto, en el caso del combate de Mocopulli, por ejemplo, yéndonos un poco más atrás, correcto. 1824, el 1 de abril, me pregunto en cuántos colegios chiloés se pasa el tema, cuántos lo conmemoran, cuántas comunas celebran el combate de Mocopulli. Solamente de Alcagüe. Bueno, y los que nos acordamos acá en Castro también. Entonces, a eso voy. Entonces, nos falta mucho por hacer, mucho por construir, pero nosotros somos los responsables, no le echemos la culpa a nadie más. Nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para que esto se vea y los niños crezcan con identidad. ¿De qué manera un niño va a crecer con sentido de pertenencia, con identidad, si no somos capaces de entregarle los elementos más propios de su historia? Maestro, ese es el gran desafío. Maestro, ¿cuál sería el mensaje que podemos entregar hoy día, ya cuando estamos, bueno, mira, dar a conocer? Yo lo que podría solamente decir es que ojalá que esta sea una historia que no se pierda. Yo recuerdo haber tenido 14 o 15 años y asistir a una charla en el Teatro de Castro del padre Abel Macías, que siempre predicó el tema de la goleta Ancú, tiene un libro incluso, y que cuando uno fue a esa charla lo escuchaba él con tanta pasión hablar de la goleta Ancú. Era uno siendo un niño, no entendía mucho. Quizás ahora ya de adulto, que en mi calidad de profesor de historia entiendo mucho más el tema y entiendo el valor que él tenía cuando hace más de 40 años atrás predicaba sobre la goleta Ancú. Entonces yo creo que hay que seguir luchando. La lucha del pueblo chilote va a ser eterna. Tal vez nunca sea reconocido en su real dimensión, va a costar muchísimo, pero de a poco esperemos que esta tierra que nos incorporó, este Estado que nos incorporó, haga justicia con el hombre y la mujer de Chiloé. Yo espero que algún día el Estado haga justicia, no como ha sido hasta ahora, que ha sido un Estado injusto, que no ha tratado bien a los hijos de Chiloé, de tal manera que desde los tiempos de la anexión hasta hoy día es bueno que los chilotes hagamos una reflexión, sobre todo ahora que estamos a puerta del bicentenario, de poder conversar y dialogar qué ha significado para Chiloé la anexión a este Estado chileno que nos acogió. ¿Cómo ha sido la cosa? Si ha sido tan positiva, negativa, ¿cómo ha sido el desarrollo de nosotros por un Estado que nos incorporó, que nosotros no lo pedimos y fuimos incorporados por la fuerza de las armas? Entonces, es bueno que hagamos una reflexión, porque en 200 años algo tenemos que decir de lo que ha pasado con Chiloé y ese olvido sistemático que se hace desde el centralismo hacia las regiones más apartadas como la nuestra, como Chiloé, Aysén y Magallanes. Hoy yo veo a mi isla sufriendo por la mano certera y cruel, devastando los bosques chilhueños, desafiando a su pueblo también. El alerce que fue nuestros siglos, los mañíos y preces de Pú, solo quedan de ellos recuerdos. ¿Qué respuesta me puedes dar tú? A los hombres de poca conciencia que desean herirte Chiloé, Por favor no destruyas mi tierra, con tus bosques y mares seré. Antes de finalizar, maestro, quisiera volver un poquitito atrás. Bueno, en la historia debe estar. ¿Qué pasó con esta goleta? ¿Hizo sus viajes? Hizo varios viajes más, ¿sí? hizo varios viajes en la goleta y después, bueno, como cualquier nave, acá la madera tiene un uso. tiene un comienzo y tiene Claro, un final, ¿no es cierto? claro. De repente la cultura de la madera hay que entenderla en ese sentido, ¿no? De repente, tal vez el esfuerzo por conservar las cosas de madera sea más de arquitectos, de especialistas, de expertos, que la propia gente. La gente construye una casa y después la deja caer nomás cuando envejece. Claro. Y así hemos visto, es como las mareas, es como el ciclo. Lo mismo con la goleta Ancú. Hizo un par de viajes, volvió a Magallanes y después ya también terminó sus días como cualquier otra embarcación termina en Chiloé, ¿no? Embarcación de madera. Cumplió su objetivo. Al otro día, según dicen, llegó una fragata francesa. Hay nuevos antecedentes que no habría llegado con intención de incorporar Magallanes, ¿eh? Porque hay como una... Bueno, el país va construyendo historias, ¿no es cierto? Claro. Y hay una historia que se dice que llegaron al otro día los franceses con la intención de tomar Magallanes. Al parecer no, porque los diarios de la embarcación que se han encontrado hoy día no hacen alusión a eso, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que no. Pasaban por ahí, coincidió seguramente, pero no habían intenciones. Sí, habían libros habían sí algunos informes de las grandes potencias por un lugar que les parecía apetitoso desde el punto de vista geopolítico, digamos que era importante. No recordemos que el Canal de Panamá recién se inventó en 1914, así que todo el paso obligado de nada era justamente por Magallanes y por Oro.
Maestro, queremos agradecer haber dialogado un poquito sobre este tema con usted y bueno, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a usted igual por permitirme conversar con la gente, llegar un poquito a la gente de Chiloé con este tema tan importante como es la goleta de guerra Ancú, pero igual un mensaje para la gente que nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra cultura, seguir conversando, seguir incorporando estos temas en los colegios, porque eso nos da identidad, sentido de pertenencia, y una tierra que ha hecho mucho por y sus hijos han hecho mucho por el Estado chileno, y esperemos que algún día sea reconocido Chiloé en su real dimensión. Hasta ahora ha sido un poco de dulce y de agraz todo lo que ha pasado en estos casi 200 años de la anexión. Gracias, maestro.